Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, os voy a contar otra historia, la que estamos hablando precisamente de esto, de personas que están en ese proceso de pasar al otro lado, ¿no? En este caso, la protagonista es una buena amiga, se llama María, es una persona dotada de unas capacidades realmente especiales, ¿no? Y ella se dedica de forma absolutamente altruista a pasar a gente, como dice ella, al otro lado, ¿no? A personas que están falleciendo, están muriendo, están en proceso de tránsito hacia el más allá. Y no solamente lo llaman los familiares de estas personas, sino en muchas ocasiones los médicos y las enfermeras de un hospital de paliativos en una ciudad gallega, que es donde vive esta mujer, ¿no? Y en muchas ocasiones pues requieren sus altruistas servicios precisamente para que ayude a pasar a algunos pacientes que lo están pasando realmente mal, ¿no? Bueno, el caso es que el marido de una buena amiga de María, pues bueno, estaba en ese proceso de tránsito, estaba ingresado en ese hospital de paliativos porque, bueno, le habían detectado uno de esos malditos cánceres incurables, ¿no? Y el caso es que este hombre estaba bastante mal, ya eran los últimos días de vida, sus familiares, su mujer y sus hijos se estaban turnando para cuidarlo. Y María, pues bueno, llegó allí para, digamos, pasarlo al otro lado, para hacer que ese tránsito, ¿no?, fuera lo más benigno posible para esta persona, ¿no?, que era una persona que no tenía ningún tipo de creencias, ¿no? Y María lo que observa es que de ese otro lado surge o aparece un perro, ¿no? Un perro muy concreto, ¿no?, con una serie de manchas negras, pero también de color blanco, muy grande, ¿no? Y que el alma o el espíritu de esta persona que estaba en proceso de fallecer, en proceso de tránsito, ¿no?, pues digamos que se alegra, ¿no? Ella me relataba que es como si viera una imagen digamos, del alma o del espíritu de esta persona y de esas entidades del otro lado, de esos guías que vienen a llevárselo, a buscarlo, ¿no? Y ella observa cómo el alma o el espíritu de esta persona pues se alegra, ¿no?, cuando ve ese guía del otro lado, que en este caso no era un ser humano, sino que era un animal, ¿no?, un perro, ¿no? Bueno, después de esta escena y de intentar tranquilizar al espíritu, al alma de esta persona, eso es a lo que se dedica María cuando hace esta labor tan altruista, bueno, sale fuera del hospital, a la puerta, para hablar con la mujer de este hombre, ¿no? María ya sabía que en ese momento este hombre se iba a ir, que era cuestión de horas que falleciera, y le pregunta quién se va a quedar esta noche, ¿no?, con Jorge, que así se llama el marido, y esta mujer dice, no, me voy a quedar yo, y María piensa, bueno, mucho mejor, ¿no? Y entonces le cuenta la escena, ¿no?, y María le pregunta quién es este perro, ¿no?, si es un perro con el que han compartido vida, porque tanto esta mujer como su marido pues habían convivido con varios perros, ¿no? Y esta mujer dice que en realidad no recuerda, ¿no?, por la descripción que le ofrece de ese animal, que ellos nunca han tenido un perro tan grande y de esas características, ¿no? Que desde luego no han tenido ningún animal de esas características. Bueno, y la cosa queda ahí. Y efectivamente, ¿no?, pues pocas horas después, este hombre, bueno, pues acaba falleciendo, ¿no? Y a los pocos días del fallecimiento, pues, de Jorge, pues su mujer estaba en casa haciendo limpieza y
Y entonces, encima de su escritorio, del escritorio que utilizaba Jorge para trabajar y para sus cosas, para leer, etcétera, etcétera, se encuentra un separador, mira dentro del separador y ve una fotografía, ¿no? Es una fotografía, además, que publicamos en este libro, Nos vemos en el cielo, y en esa fotografía aparece Jorge de muy niño, muy pequeño, con 5 o 6 años, al lado de un perro, ¿no? Un perro de gran tamaño que inmediatamente a esta mujer se le enciende la bombilla porque de pronto se da cuenta que efectivamente ese perro coincide con la descripción que ofreció María, ¿no? La vidente, la dotada psíquica que ayudó a su marido a pasar al otro lado, ¿no? Y entonces recuerda, ¿no? Y efectivamente recuerda esa fotografía, esa imagen, y esta mujer recuerda como en vida había mantenido alguna conversación con Jorge, su marido, respecto a este perro, ¿no? Era un perro constantemente que se había muerto cuando Jorge tenía, como digo, 5 o 6 años, que el único recuerdo que guardaba era esa fotografía y que para él había sido un maestro muy importante en su vida y en su niñez, ¿no? Lo recordaba como un gran amigo, ¿no? Con muchísimo cariño, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Probablemente que Jorge, que sabía que se estaba muriendo y que era cuestión de semanas, quizás recordando su vida, agarró de uno de los múltiples álbumes de fotos que tenía esa fotografía para contemplarla con más calma en su escritorio, para recordar esos buenos momentos que había pasado con este animal, y luego terminó guardándola en ese separador, ¿no? Esta mujer no tardó nada en llamar a María, quedaron juntas para comer y María efectivamente reconoció que ese era el animal que se había presentado, ese era, digamos, el guía de ese otro lado, la entidad viviente que vino a llevarse a Jorge a ese más allá, ¿no? A ese otro lado, ¿no? Como os digo, son muchísimos, son muchos los casos de este tipo que relatamos en el libro, en este libro, en Nos vemos en el cielo. Fue más de constante trabajo, de viajar de aquí para allá, entrevistando a las personas, incluso de pisar el lugar de los hechos, ¿no? Para observar dónde ocurrieron todas estas apariciones o todos estos contactos entre seres humanos y esas entidades vivientes no humanas del otro lado, esos animales que se presentaron ante sus seres queridos, ¿no? Y hay muchísimas más cuestiones que no nos va a dar tiempo a contar por pues es limitado. No me resisto a comentaros, aunque sea por encima, una cuestión, ¿no? Y es que en el libro también, en Nos vemos en el cielo, también damos a conocer toda una serie de investigaciones científicas que se han hecho respecto a determinadas especies, por ejemplo, con primates, ¿no? Primates que se comunican con sus cuidadores a través del lenguaje de signos, ¿no? Y en alguna ocasión estos cuidadores han llegado a preguntarle a estos primates qué sucede después de la muerte, ¿no? ¿Qué opinan estos primates sobre la muerte, ¿no? E incluso qué visión tienen sobre ese más allá, ¿no? No os voy a adelantar nada, pero las respuestas son absolutamente fascinantes, ¿no? Y demuestran que no somos tan diferentes y que si nosotros, los seres humanos, tenemos un afán de trascendencia o cierto concepto de la trascendencia, también los animales. Y es más, hay antropólogos de primer nivel y primatólogos que defienden que determinadas especies, como los elefantes o determinadas especies de primates, realizan o profesan toda una religión animista e incluso llevan a cabo cierto tipo de rituales animistas, ¿no? Bueno, y no os adelanto mucho más porque como os digo, el tiempo es limitado y bueno, os podría contar muchísimas más cosas, pero creo que aquí me voy a parar, me voy a callar ya y por supuesto estaré encantado de recibir vuestras preguntas y de responder hasta donde sepa y hasta donde pueda. Pues muchas gracias a nuestro invitado de hoy, Miguel Pedrero, su interesantísima charla
que están aplaudiendo desde distintas partes del mundo. Concretamente, estamos asistiendo con invitados de Alemania, de Woodstock en Illinois, Bogotá, Colombia, México, en varios lugares de México, Chile, en París, Francia, Venezuela también dice que está en sintonía, Argentina, Illinois, en Estados Unidos, Portugal y desde España muchísimas provincias, Palma de Mallorca, Murcia, Madrid, San Sebastián, Barcelona, Andalucía, Galicia, Alicante, todas las personas ahí situadas te aplauden y por esta excelente conferencia, Miguel, y te han hecho preguntas que ahora vamos a pasar a hacerlas. Pero antes me gustaría recordaros que estas conferencias se realizan en directo gracias también al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia, la plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo conlleva también gastos económicos. Para sufragarlos, desde Mindalia.com ahora os pedimos una colaboración económica en la medida de vuestras posibilidades. Esta aportación económica que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindalia siga creciendo gracias a tu importante ayuda. Es muy fácil. Verás en tu pantalla, encima del chat que te sirve para comunicarte con los demás asistentes, un aviso en el que pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindalia.com. Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com, allá donde te encuentres. Muchas gracias. Vamos con estas preguntas que nos llegan desde estas partes del mundo que quieren saber más de tu interesante libro. Desde Colombia, Gabriel Plata dice, ¿crees que se puede reencarnar en animales o viceversa? ¿Qué argumentos hay? Bueno, la verdad es que yo no tengo ni la más remota idea, ¿no?, de si los animales se pueden reencarnar en personas y las personas en animales. No lo sé, ¿no? No llego a tanto. De lo que sí estoy convencido es de que estos casos del libro que están protagonizados animales o los espíritus o las almas de los animales fallecidos que se presentan no son alucinaciones, sino que son, ¿no? Ese es mi convencimiento personal, al igual que creo que en los casos protagonizados por personas fallecidas cuyos espíritus se presentan ante sus seres queridos no son tampoco alucinaciones, ¿no?, que existe vida después de la vida y que tenemos alma o conciencia o espíritu o como lo quieras llamar, ¿no? Y no me baso en una cuestión de fe, no soy una persona de fe ni profeso ningún tipo de religión, sino que creo que soy alguien bastante racional, ¿no? Y que me gusta tocar, ¿no? Me gustan las pruebas, ¿no? Pero creo que hoy en día existe una buena cantidad, una enorme cantidad de indicios en diferentes ámbitos del conocimiento que apuntan a la existencia de vida después de la vida. Está claro que no existe la prueba definitiva, ¿no?, porque si no, no se debatiría, ¿no?, sobre la posibilidad de que exista vida después de la vida o no. No existe ninguna prueba definitiva, absolutamente concluyente, pero sí existen infinidad de evidencias, de indicios que desde mi punto de vista apuntan inequívocamente a la existencia de vida después de la vida. Y una de esas pruebas pues, serían todos estos casos de apariciones de personas o de animales fallecidos. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, porque la mayoría de los relatos que hemos recopilado en este libro, Nos vemos en el cielo, como en toda una serie de casos, cientos de casos que hemos recopilado a lo largo de muchísimos años de apariciones de personas fallecidas, los protagonistas, los testigos, en la inmensa mayoría de los casos son personas que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas, ¿no? Y todos ellos describen más o menos lo mismo, ¿no? Como os decía anteriormente, la misma forma de aparecerse, de desaparecer, el mismo tipo de mensajes, la misma figura. Hay cuestiones tremendamente curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, que se suelen aparecer con el mejor aspecto que tenía. Es decir, que si murió con 80 años y muy enfermo, pues se suelen presentar con 40, con 50, con 60, con una edad en la que estaban en unas excelentes condiciones físicas y mentales y también con una edad
a la que los pueda reconocer la persona ante la que se presenta, ¿no? Eso también es muy habitual en los casos de animales y también recopilamos varios casos en los que los testigos declaran precisamente esto, ¿no? Que ese animal se presentó a una edad en la que estaba pues, en pleno apogeo físico e incluso mental, ¿no? Es decir, esto es muy común, ¿no? Es decir, por todo esto, pues yo tiendo a pensar que estos casos no son alucinaciones ni son imaginaciones, no, son casos absolutamente reales. Existe un fenómeno, un estímulo externo al ser humano, ¿no? Y a partir de ahí nos podemos ir a otras muchas pruebas en muchos otros ámbitos del conocimiento y otros muchos fenómenos que desde mi punto de vista apuntan a la existencia de vida después de la vida. Más preguntas, más comentarios. Maribí te dice, muy buena exposición, Miguel, muchas gracias. Soy Maribí Simona. Estuvimos a punto de hablar del tema cuando escribías el libro. Como comunicadora con animales, te doy las gracias por una exposición tan bien hecha y sí sé que se puede reencarnar en animales y viceversa. Lo he visto en consultas, es su aportación. Daniel te dice, ha sido muy entrañable y con novedades que no hubiese imaginado. Las personas que también están asistiendo a la conferencia están preguntando en algunos casos dónde se puede comprar el libro. Mindalia Televisión ha puesto en el chat unos enlaces para que podáis comprarlo directamente y solamente pinchando en esos enlaces podéis adquirir el libro de Miguel. Norma, excelente tema, muchas gracias. Y Yolanda dice, ¿puede ocurrir que el espíritu de un animal se reencarne en otro perro? Sé que se me murió una perrita en enero y hemos adoptado un perrito que es como si fuera la perrita fallecida, porque hace exactamente lo mismo. Bueno, eso además es una muy buena pregunta, porque precisamente uno de los casos más amplios que recopilamos en este libro, Nos vemos en el cielo, tiene que ver precisamente con eso, con la posibilidad de que un animal sea la reencarnación de otro, ¿no? Que ha compartido vida con la misma persona, ¿no? ¿Y por qué no? Yo la verdad es que no lo sé, ¿no? Si tengo bastante claro que existe vida después de la vida, no tengo tan clara la existencia de la reencarnación, pero por supuesto la admito y creo que es absolutamente posible, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no los animales pueden reencarnar igual que los seres humanos? ¿Y por qué no los animales en personas y las personas en seres humanos, ¿no? Hay una cuestión muy curiosa, antes que hablaba de las religiones, porque hay un amplio capítulo que dedicamos precisamente a esto, ¿no? ¿Cuál es la visión de las diferentes religiones respecto al alma de los animales, ¿no? Y desde el punto de vista del budismo, ¿eh? Los seres humanos sí se pueden reencarnar en animales, ¿no? Y una de las cuestiones que puede generar esa reencarnación en un animal en la siguiente existencia es que esa persona haya maltratado en la vida actual a un animal, ¿no? Es decir, el maltrato a un animal puede acarrear que acumules tal karma negativo que en la siguiente vida reencarnes en un animal para comprobar precisamente en propias carnes lo que sentía ese animal que la persona había maltratado en vida, ¿no? Y esto es algo que nos contaban algunos de los monjes budistas con los que tuvimos la oportunidad de entrevistar para confeccionar el libro. Nos comentaban precisamente esto, ¿no? Que una de las razones para reencarnar en animal es que una de las circunstancias para reencarnar en animal es precisamente que maltrates a un animal en esta vida. Más aportaciones, más comentarios. Rebeca Rodríguez se manifiesta como una auténtica fan de Miguel. Dice, el libro es realmente interesante, me lo leí en un par de días y os lo recomiendo totalmente. Añade que lo terminó en pocas horas, me pareció muy, muy interesante. Perdí a mi perrita, dice Rebeca, Nona se llamaba, hace un mes, tenía 15 años, la quiero y la he querido con toda mi alma. Necesito oírla o sentirla, estoy segura de que está conmigo, porque ya viví una experiencia paranormal con mi cuñado fallecido. Si quieres comentar algo a este comentario, pues de Rebeca. Bueno, que por qué no, ¿no? Si ha vivido alguna experiencia
pues, con un familiar fallecido, en este caso decía un cuñado, ¿por qué no? ¿Por qué no con su animal de compañía? Pero suceda o no suceda ese fenómeno, ¿no? Yo lo que creo que debe tener bien claro es que si existe un más allá para los seres humanos, también existe para los animales. Si ella cree que existe un más allá para los seres humanos, pues también debe creer que existe un más allá para los animales. Y bueno, yo personalmente estoy convencido de que existe ese más allá tanto para los seres humanos como para los animales, ¿no? Y ya que esta oyente, creo que se llamaba Rebeca, ¿verdad? Me decías. Rebeca se llama. Bien, Sí. pasan 12 minutos de la hora en punto, seguimos avanzando en las preguntas y en las aportaciones. Norma confiesa, buenísima conferencia, más conferencias de este tema. Y pregunta, por favor, ¿cuál es el autor del libro? Yo creo que ahí hay una respuesta clara, ¿no? ¿Cuál es el autor del libro? Sí, para comprarse el libro Ah, preguntaba bueno, cuál es el autor del libro. bueno, Pues pues aquí mismo tienes al autor. Te va a bueno, responder. somos dos autores, ¿no? Sí, dos Carlos autores. Fernández y yo mismo. Mira, jamás nos hubiéramos imaginado escribir un libro de este tipo, ¿no? A veces la vida te lleva por vericuetos bien extraños, ¿no? Tanto Carlos como yo somos periodistas, ¿no? Pero bueno, periodistas especializados en un tipo de información un tanto heterodoxa, ¿no? Escribimos sobre cuestiones relacionadas con fenómenos extraños, como os decía antes, teleportaciones, contactos con el más allá, ¿no? Pero creemos que este tipo de temáticas se pueden tratar desde un punto de vista periodístico del mismo modo que cualquier otra cuestión, ¿no? Nosotros no profesamos ninguna religión ni pertenecemos a ninguna organización, simplemente somos periodistas, reporteros que hemos hecho muchísimas cosas, no solamente vinculados con estos temas. Yo en su momento he llegado a escribir un libro sobre algo que está muy de moda, que es la corrupción política, ¿no? Es decir, que hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero nos fascinan este tipo de casos, este tipo de fenómenos y creemos que se pueden tratar con todo el respeto, con toda la seriedad que se merecen, igual que se puede tratar un caso de corrupción política o una rueda de prensa de quien sea, ¿no? Es decir, que se puede hacer de la misma manera y también se puede hacer periodismo de investigación tratando este tipo de temas tan heterodoxos. Norma confiesa finalmente en otro comentario que acaba de entrarnos, sí, gracias, lo obtendrá tu libro. Así que ya conoce al autor, conoce el libro, solo le queda comprarlo. Ori también se manifiesta fans, dice que es muy interesante la conferencia y Patricia confiesa desde Argentina, qué interesante, no paro de emocionarme y pregunto si era mascota de la niñez y el señor es adulto, el perrito no se reencarnó aún. No sé, supongo que será una de las historias que has contado, ¿no? Sí, la última historia que he contado, bueno, pues parece que no, ¿no? Parece que no. Bien, Adriana quisiera saber si sus mascotas fallecidas la pueden ver y cuidar desde el cielo o donde estén, aunque no se me hayan presentado como fantasmas. Pues bueno, yo estoy convencido que sí, ¿no? Porque fíjate que el primer caso que he relatado, el caso protagonizado por Yumara, lo que le decía precisamente a Mari Carmen, su antigua amiga, su antigua cuidadora, es que ella iba a estar a su lado, ¿no? Que la iba a estar cuidando desde ese más allá, ¿no? Bueno, los mediums, los espiritistas, dicen que todos tenemos nuestros particulares ángeles de la guarda, ¿no? Y que esos ángeles de la guarda son familiares que hemos conocido y a veces que no hemos conocido, ¿no? Incluso bisabuelos o tatarabuelos que están con nosotros y de algún modo nos protegen, nos guían o están con nosotros durante el tiempo que dura nuestra existencia terrenal, ¿no? Y ¿por qué no los animales? Pues probablemente también. Si yo estoy convencido de que esto es así, por lo tanto, a esta oyente, pues decirle que no sería nada extraño desde mi punto de vista que efectivamente, pues de algún modo, que yo no sé explicar, pues bueno, esos animales, esas mascotas que han convivido con ella, pues siguen a su lado, como digo, de alguna forma que no puedo concretar, pero ¿por qué no?
Adriana vive en Illinois, en Estados Unidos, y pregunta dónde puede comprar el libro. Hemos puesto un enlace para todos vosotros encima del chat, donde si os interesa el libro podéis comprarlo pinchando solamente en el enlace. El libro recién salido a la luz pública. Juana pregunta si pueden poner el nombre del libro otra vez. Me gustaría que lo enseñaras en pantalla, si eres tan amable, para que pudieran verlo y así tener una ahí. Nos vemos en el cielo, Miguel Pedrero y Carlos G. Fernández, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas. Ese es el libro que acaban de publicar estos dos magníficos escritores y periodistas españoles. Nos vemos en el cielo. Seguimos cuando pasan 17 minutos de la hora en punto. Auxi quería saber desde España por qué los animales vienen a la Tierra a sufrir tanto. ¿Tienen una misión especial y nosotros para con ellos? Bueno, yo fíjate, hablo de convicción. Yo creo que nadie tiene que venir a sufrir a la Tierra, ¿no? Yo creo que nadie viene a sufrir. Y si alguien viene a sufrir, no debería, ¿no? Pienso yo, ¿no? Yo creo que venimos a aprender, ¿no? Y a veces el sufrimiento es parte de ese aprendizaje. Pero si los animales sufren, es precisamente porque los hacemos sufrir nosotros, los seres humanos, ¿no? De hecho, en el libro dedicamos un capítulo a esta cuestión, ¿no? Es quizás un capítulo que desentona con la línea argumental, quizás del resto del libro, que como digo es muy positivo y muy esperanzador, ¿no? Nos planteamos bastante, Carlos y yo, si introducir este capítulo en el libro, pero al final llegamos a la conclusión de que era necesario, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Es un capítulo que titulamos Holocausto Animal, ¿no? Y ahí damos a conocer toda una serie de informaciones y datos absolutamente terribles, ¿no? Que muestran lo que hacemos con los otros seres vivientes no humanos, con nuestros hermanos los animales, ¿no? Experimentamos con ellos incluso para cuestiones absolutamente intrascendentes, ¿no? Bueno, en ese capítulo somos bastante explícitos y bastante concretos, ¿no? Además quisimos hacerlo así, ¿no? Sin medias tintas, ¿no? Para que todo el mundo supiera lo que sufren, por qué sufren y quiénes les hacen sufrir al resto de las criaturas vivientes, no, pero para cuestiones de cosmética, ¿no? En laboratorios, ¿no? Para cuestiones absolutamente superficiales, ¿no? Se les provoca un sufrimiento terrible, ¿no? Y luego la carne que llega a nuestro plato, pues en muchas ocasiones, pues bueno, esos animales que acaban transformados en filetes, pues sufren muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Sufren pues toda una serie de torturas y barbaridades que no voy a narrar en esta ocasión, pero que, como os digo, ese capítulo es bastante clarificador y bastante sangrante, ¿no? Como digo, no nos andamos con medias tintas, ¿no? Eso tiene también mucho que ver con la sociedad en la que nos desarrollamos, en la que convivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad occidental hipercapitalista, ¿no? Diría incluso que neoliberal, ¿no? Y por lo tanto la finalidad es el comercio y es obtener el máximo beneficio empleando el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible, ¿no? Es lo que es el capitalismo, ¿no? Y la ganadería no es una excepción, ¿no? Es lo que se ha dado en llamar ganadería intensiva. Por lo tanto, absolutamente inhumanos, mover los dan 5 o 6 veces más por encima de su peso, es decir, estos animales llegan a pesar 5 o 6 veces más de lo que deberían pensar, porque la finalidad es engordarlos para obtener el máximo de carne, les administran no solamente piensos, como os digo, a través de sondas, sino también antibióticos, porque esos animales sufren, bueno, todo tipo de infecciones, de dolores, de enfermedades, se le parten los huesos porque no pueden aguantar ese peso. Bueno, son cosas, bueno, absolutamente terribles, ¿no? Terribles. Y precisamente una de las razones por las que los antibióticos
y esto está siendo un problema médico muy importante, ¿no? En muchas ocasiones no nos hacen el efecto deseado, ¿no? Y esto provoca decenas y decenas de miles de años, es decir, que los antibióticos no hacen el efecto deseado, y esto es por nuestra alimentación, porque esa carne que nos comemos contiene precisamente esos antibióticos que se le administran a estos animales, porque, como os digo, pues sufren todo tipo de infecciones, ¿no? Por cómo los alimentan y el sitio donde están y todo lo que sufren, ¿no? Y esos antibióticos pues acaban en nuestro plato, ¿no? Nuestro filete, y eso nos lo comemos, y eso hace que nuestro cuerpo se adapte a esos antibióticos, y cuando tenemos alguna enfermedad y tienen que administrarnos esos antibióticos, no nos hacen el efecto deseado y podemos llegar a fallecer. Y como os digo, esto es la causa de decenas de miles de muertos al año en el mundo, y probablemente incluso más, muchísimas más. En este momento queremos recordarte de nuevo que la plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo de Mindalia.com conlleva también gastos económicos. Para sufragarlos, ahora te pedimos una colaboración económica en la medida de tus posibilidades. Esta aportación que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas interesantes conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindalia siga creciendo, y gracias, por supuesto, a tu importante ayuda. Es muy fácil. Vas a ver en tu pantalla, encima del chat que te sirve para comunicarte con los demás, un aviso en el que te pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindalia.com. Seguimos con preguntas, y desde Austria dicen: a los animalitos no les importa que los tengamos como nuestra propiedad. Bueno, esa es otra cuestión también muy interesante. Fijaros que yo a lo largo de esta charla no he utilizado nunca, y ha sido aposta, ¿no? O al menos he procurado no utilizarla, ¿no? Yo prefiero hablar de cuidador o de compañero, ¿no? Porque en realidad yo no creo que ningún ser vivo pueda ser dueño de otro ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, a mí no me gusta hablar de dueños, sino de cuidador, de amigo, o incluso de compañero. Y a veces ni siquiera el término cuidador es correcto, porque a veces cuidan más los propios animales de compañía, los seres humanos, que los seres humanos a sus animales de compañía. Pero efectivamente esta persona tiene razón, y a mí es una palabra que tampoco me gusta, ¿no? La de dueño. Alción, como siempre tan activo dentro de las conferencias de Mindalia, recomienda un vídeo en YouTube. Maribí te dice: gracias de nuevo, ha sido un disfrute escucharte, deseando leer el libro. Ori manifiesta: lo de los antibióticos es una atrocidad, no sabemos lo que hacemos. Patricia está de acuerdo contigo, dice que hay un vídeo de Paredes Vidrio de Paul McCartney que trata de la matanza de animales, lo habla desde Argentina. Gloria dice que los delfines, animales de circo, los encerrados en zoológicos, todo para el disfrute, y que unos pocos se llenen los bolsillos a costa del sufrimiento de ellos. Desde Córdoba, Ori, en España, ¿qué especies de animales son los que más se aparecen? ¿De cuántas especies has encontrado testimonios? Bueno, indudablemente perros y gatos, ¿no? Porque bueno, son los animales de compañía que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Pero, como digo, también hay otra serie de animales, como aves, incluso como hámsters, que también hay casos que hemos recopilado de este tipo de animales de compañía que se aparecen, pero indudablemente la inmensa mayoría de los casos que hemos recopilado y la inmensa mayoría de los casos que publicamos en este libro, Nos vemos en el cielo, pues están protagonizados por perros y gatos. Maribí pregunta, Maribí no, a ver, que ya me fui porque están entrando continuamente cuestiones, preguntas, aportaciones. Hay una que nos pregunta, ruego a los compañeros de producción que le den respuesta a Mónica Isabel, que dice que quiere aportar, pero no tiene tarjetas ni cheques. Bueno, los compañeros de producción se encargan, Mónica Isabel, de ayudarte. Austria, Gloria, dice: a mí me encantan los animales, sin embargo no podría tener un animalito en casa, pues sufro de alergia al pelaje de perros, gatos, etcétera. Pienso que cada criatura viviente tiene derecho a vivir una vida digna, porque cada vida es valiosa y tiene una razón de ser. Y pregunta: ¿cómo se logra la comunicación con los animales? ¿Cómo se logra la comunicación con los animales? Bueno, pues es como si me preguntan cómo se logra la comunicación con nuestros seres queridos fallecidos, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo estoy convencido de que hay personas que tienen ciertas capacidades mediúmnicas y tienen esa capacidad de conectar con ese otro lado, ¿no? Pero en los casos que Carlos y yo recopilamos en el libro, digamos que el contacto es al revés, ¿no? El contacto viene de ese otro lado, ¿no? Son esos, en este caso esas mascotas, esos animales de compañía, los que antes sus seres queridos. Y como digo, siempre el hilo de unión entre nuestra realidad y ese otro lado es la cercanía. Y esto es algo que se ha comprobado repetidamente, incluso en el campo que estudia las capacidades psíquicas de las extrasensoriales, ¿no? De hecho, se ha comprobado en pruebas telepáticas que los aciertos son mucho mayores cuando las participando en esa exploración personal, pues son pareja, ¿no? Es decir, pruebas telepáticas no tiene tanto que ver con la cercanía o la lejanía espacial. Es igual que las personas estén a 1 metro como a 100 kilómetros, ¿no? Tiene que ver con la cercanía emocional, ¿no? Con el amor, ¿no? Si esas personas vibran al unísono, las personas tienen algún tipo de relación, pues es como si se lazo indisolubles entre esas dos personas que hace que sus mentes comunicación, ¿no? Bueno, un poco muchas de las cosas que tratamos en el libro, ¿no? Pero le dedicamos un capítulo completo a edades extrasensoriales. Es un asunto fascinante, totalmente rigurosos y científicos que demuestran que tienen muy desarrollado esas capacidades extrasensoriales, queramos llamar. Bueno, pedimos disculpas por los últimos instantes en los que Miguel hablaba y hemos recibido su sonido con dificultad. Espero que no continúe esta deficiencia. Vamos a seguir adelante. Prácticamente 1 minuto para las y 30 y esperemos que el sonido no sea tan deficiente como los últimos 2-3 minutos. Gloria dice que, Miguel, qué bellas historias acerca del poder del amor a los animales. Rebeca Rodríguez, después de leer tu libro, me hice vegetariana. Espero que mucha gente se conciencie y haga lo mismo. No puede ser que para alimentarnos ellos tengan que sufrir de esta manera. Y Mónica, desde Argentina, ¿los animales al morir van a un plano especial o a los mismos planos que los humanos? ¿Sería posible que me reencuentre con mis mascotas que ya partieron? Perdóname, Antonio, no te he escuchado. Voy a volver a preguntarlo. Desde Argentina te preguntan, ¿los animales al morir van a un plano especial Sí. o a los mismos planos que los humanos? ¿Sería posible que me reencuentre con mis mascotas que ya partieron? Ajá. Bueno, pues he hablado antes de la transcomunicación instrumental, ¿no? Pues desde el punto de vista de ese campo de estudio de la transcomunicación instrumental, el contacto a través de medios electrónicos con ese más allá, efectivamente no existe una diferenciación, sino que en ese otro lado convivirían todos los seres vivientes, ¿no? Es decir, convivirían los seres humanos con los animales y atención, eso es muy importante, también con las plantas, porque en este libro, Nos vemos en el cielo, dedicamos el último capítulo precisamente al asunto de las plantas y lo titulamos de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que es un título que indica bien de qué trata ese capítulo. Las plantas también van al cielo, ¿no? Porque es un error en muchas ocasiones no considerar a las plantas seres tan vivientes como los seres humanos o los animales. Son seres vivientes exactamente igual que nosotros. En el libro vamos a conocer una serie de hallazgos científicos que demuestran que efectivamente las plantas también tienen sentidos y muchos más sentidos que los seres humanos, 15, y que en muchas ocasiones muestran mayor capacidad de adaptación y mayor inteligencia, ¿no? Bueno, hay cosas absolutamente sorprendentes, como que las plantas
comunican a través de las raíces, se comunican también a través de olores, son solidarias entre ellas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que este es un asunto sobre el que tampoco se ha escrito demasiado y que es absolutamente fascinante, ¿no? Porque a veces cometemos el error de considerar que los seres vivos somos los seres humanos y los animales, pero, ojo, también están las plantas, son mucho más abundantes que el resto de los seres vivientes y que están en este muchísimo antes. Antonio, desde Murcia, te pregunta, ¿tienes algún animal de compañía? ¿Has tenido algún tipo de experiencia especial con este animal, si lo tuvieras? Pues fíjate, echaba de menos esta pregunta, ¿no? Porque siempre me suelen hacer esta pregunta y la verdad es que jamás he tenido un animal de compañía, nunca. Por eso digo que jamás me hubiese imaginado escribir un libro como este, ¿no? De hecho, mi perspectiva sobre el mundo animal ha cambiado completamente, radicalmente, ¿no? Desde que nos dispusimos a recopilar información, ¿no? Me gustaría ahora mismo tener un animal de compañía, ¿no? Pero sé que no le voy a poder ofrecer la atención adecuada porque mi vida es muy loca, ¿no? Es decir, que siempre ando de aquí para allá, haciendo cosas, investigando casos, siguiendo historias y sé que no le voy a la atención suficiente y, por lo tanto, de momento, prefiero no tener ningún animal de compañía porque es una enorme responsabilidad. Por eso os digo que los autores de este libro no éramos personas vinculadas a movimientos en defensa de los derechos ni nada por el estilo, sino que éramos absolutamente que desconocíamos absolutamente todo sobre esta cuestión, ¿no? Simplemente nos pusimos a recopilar, a recoger a lo que hacemos siempre, hacer periodismo, a entrevistar a personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Y a partir de ahí se nos abrió un mundo inmenso, ¿no? Un mundo en donde descubrimos cómo maltratamos a los otros seres vivientes de este planeta, ¿no? Descubrimos infinidad de estudios científicos que existían sobre la conciencia de los animales, que los animales incluso creen en la existencia de un más allá, ¿no? Bueno, descubrimos el mundo de las plantas, ¿no? O sea, cuestiones absolutamente tremendas, ¿no? Fascinantes, y por eso digo que tanto para Carlos como para mí, pues este libro también supuso un enorme aprendizaje y desde luego de paradigma, ¿no? Un cambio absoluto de visión de los animales, ¿no? De lo que significan los animales, de nuestra posición en este planeta, lo que nosotros representamos y lo que representas. Bien, vamos con otra pregunta. El sonido está queriendo ir a peor, pero estamos intentando seguir tus palabras, Miguel. La pregunta viene desde Antonio en Madrid, que dice, los animales, ¿hay distintas conciencias en los animales? Como por ejemplo, ¿un perro o un mono tienen más conciencia que un pez? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Aparentemente sí, pero no está claro, ¿no? Porque ¿qué sabemos nosotros lo que pasa por la mente de un pez? No tenemos ni la más remota idea, ¿no? De hecho, como os decía, Franz de Waal, este famoso primatólogo, defiende que la moral es algo inherente a la entidad viviente por el mero hecho de existir, ¿no? Es decir, todos tenemos una moral básica por el mero hecho de ser seres vivientes, de ser seres conscientes, ¿no? Evidentemente hay especies que parece que presentan una mayor conciencia, ¿no? Pero en realidad nada está claro y poco sabemos de un animal, ¿no? Poco o no lo suficiente de cómo ve la vida un elefante, un perro, un gato, un chimpancé, ¿qué podemos saber de cómo ve la vida o una oruga, ¿no? Pues no tenemos ni la más remota idea.
Últimas preguntas, entramos en la recta final. Blanca de Alemania, no sé si esta pregunta podrás responderla en cuanto a que a mí me resulta completamente desconocido cuáles son los 15 sentidos Ajá. de los animales. Dice, ¿cuáles son No, los de las 15 plantas. sentidos? Aquí dice, Sí, ¿cuáles sí, son sí. los 15 sentidos de los animales? No, me refería a los 15 sentidos de las plantas, ¿no? Ah, de las De las plantas. plantas. Vale. Sí, sí, Es sí, que sí, de lo las han plantas. Sí, sí. entendido como animales. ¿Y cuáles son No, los a lo 15 mejor me he sentidos de equivocado. las plantas? Bueno, pues son muchísimos, ¿no? Fíjate, hay plantas que tienen la capacidad de captar los cambios en los campos electromagnéticos e incluso en la gravedad, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto tienen sentido las plantas, ¿no? Son muchísimos sentidos, muchos más que los seres humanos, ¿no? Esa es una cuestión que planteamos en uno de esos capítulos, en el último capítulo, que titulamos precisamente así, Las plantas también van al cielo. Y no quiero terminar, como he escuchado que algunas de las personas que están al otro lado, algunos de los oyentes, han vivido alguna experiencia de contacto con el más allá, no solo con mascotas. Una de los oyentes, quiero recordar que se llamaba Rebeca, que también con un familiar, con su suegro, pues bueno, pues sí me gustaría que todas aquellas personas que han tenido una experiencia de este tipo, si lo tienen a bien, pues que se pongan en contacto conmigo, porque me gustaría escuchar sus historias, ¿no? Que es una de las cosas que más me gustan en este mundo, que es recopilar este tipo de historias y este tipo de experiencias, ¿no? Por lo tanto, si me permites, pues bueno, me pueden escribir directamente a mi correo electrónico personal, que es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, que estaré encantado de leer sus historias y de comunicarme con todas estas personas. Ricardo, te da las gracias por tu exposición, Miguel. Nos has hecho tomar conciencia y evolucionar. Yo tampoco tengo animales en casa, pero veo el mundo ahora con más amor. Ricardo de Madrid. Ori dice, al final no podemos evitar alimentarnos de seres con alma, conciencia. Y Gloria, desde Austria, dice, buenas noches, casi no llego, disculpas. Eso lo dijo hace ratillo ya. Entonces, ¿existe alguna prueba contundente de que los animalitos poseen un alma? Yo estoy convencido de ello. Es decir, yo hace mucho tiempo que estoy convencido de que los seres humanos tenemos alma, conciencia, como lo queramos llamar, pero al menos una esencia, una sustancia que es independiente del cuerpo físico y que cuando fallecemos continúa viviendo de alguna otra forma, ¿no? Y como decía Jane Goodall, que así es casi como he empezado esta charla, si miles de millones de personas creen que los seres humanos tenemos alma y cuando falle al lado, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales iguales que nosotros? Tienen conciencia, tienen moral, distinguen entre el bien y el mal. Y lo más importante, ¿no? Que es lo que siempre digo, tienen sistema nervioso, que si les hacemos daño, sufren, igual que sufre un ser humano. Y no solamente sufren físicamente, sino también psicológicamente, igual que los seres humanos. María de los Ángeles en México nos habla de su experiencia en una terapia angélica donde la terapeuta, sin saber que había perdido a su mascota, le dijo que estaba presente en la terapia y que además era su ángel guardián. Y le dio hasta su nombre. Ella no tenía posibilidad de cómo saberlo y ahora María de los Ángeles manifiesta que sabe que es un ángel que le cuida así como a sus ancestros. Esa es la experiencia y la opinión de María de los Ángeles. Y Yolanda desde Madrid, para acabar, si no hay más preguntas que nos entren, nos dice, la conexión que hay con nuestra mascota perdura y es también a lo largo es decir, cuando nuestra mascota fallecida sigue existiendo. Cuando tenemos una mascota, ¿la Pues no conexión lo con sé. ellos sigue existiendo en el más allá? Miguel, ¿nos estás escuchando? Ahora he perdido el sonido por completo, Sí, ¿no? ¿No he escuchado te volví a preguntar, si la conexión que tenemos en esta vida con nuestras mascotas perdura en el más allá, volvemos a encontrarlas en el más allá. Debo entender que si son mascotas después de que hayan fallecido en ese otro lado, ¿no? Pues ¿por qué no?
como os decía antes, son y los mediums que están convencidos de que familiares ya fallecidos o amigos desde ese otro lado nos acompañan durante nuestra existencia terrenal, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Esos acompañantes, esos ángeles guardianes, pueden ser los otros seres vivientes. A ver, ¿me oyes, Miguel? Disculpa, decía que Cielo, desde Venezuela, ¿me oyes ahora? Os estoy perdiendo. Sí, el sonido se va y viene. Cielo, Sí, desde Venezuela. Sí, sí. No, Cielo, ahora mismo. ¿no tiene sonido nuestro? A ver, Cielo, desde Venezuela, nos dice... ¿Me escuchas, Miguel? Ahora sí, ahora sí. Vale, última pregunta ya por hoy. Cielo, desde Venezuela, dice que las mascotas sufren la enfermedad de su amo para salvarlos. ¿Es eso verdad? A ver, lo escucho entrecortado, pero Cielo, desde si los Venezuela, animales pueden sufrir las enfermedades de sus amos para salvarlos. Pues no he encontrado con ningún caso de que a esta pregunta, en ningún caso así, no lo sé. Bien, Miguel, hay cosas que la gente va diciendo y que se han aportado en esta tu conferencia que te ayudarán incluso a crear un nuevo libro, supongo. No sé si nos escuchas en este momento. Bueno, parece que sí. No sé si me está escuchando Miguel en este momento. Nosotros os agradecemos que hayáis estado ahí al otro lado de vuestra pantalla. Recordad que si queréis hacer alguna aportación económica podéis, todavía estáis a tiempo para hacerlo, pinchando en el icono que hay justamente en vuestra pantalla, en una de las partes de vuestra pantalla. Mañana no, ya el lunes, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en estas interesantes conferencias que hoy ha sido muy extraordinaria por el lazo de unión que nos mantiene con nuestras mascotas y con los animales de compañía en general y, por qué no, con todos los animales y también de la flora. Es un libro a recomendar, un libro a comprar también, que si os interesa podéis comprarlo en el enlace que encima del chat ha dispuesto Mindalia para todos vosotros. Últimas palabras, si me escucha todavía Miguel, para su despedida. Miguel. ¿Me puedes escuchar, Miguel? Parece que no me está escuchando. Vamos a despedirnos. Miguel, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, pero te escucho muy Ahora, entrecortado. esto, decía que últimas palabras para ti y despedida, Miguel. Bueno, pues simplemente daros las gracias a vosotros, a Mindalia, de investigaciones y todo lo que hemos publicado Carlos Fernández y yo en este libro, y sobre todo también darle las gracias a todas esas personas que se han interesado por mi trabajo, que un honor tremendo, ¿no? Que por lo que uno hace y bueno, y por supuesto dar las gracias a toda esta gente que ha estado aquí durante prácticamente 2 horas, ¿no? Pues escuchando lo que tenía que decir y luego participando y haciendo preguntas. O sea, que yo muy agradecido y encantado y agradecido a vosotros y a toda esa gente que ha empleado casi 2 horas en escucharme. Muchísimas gracias, Miguel. Más de 800 personas han empleado su tiempo, bien empleado su tiempo, en saber más de nuestros animales, los que nos acompañan y a dónde van cuando se van, y saber que siguen estando ahí con conciencia, con espíritu, con ese alma que nos une a todos en una misma cosa, en un mismo corazón. Recordar que volvemos el lunes. Gracias a todos. Ha sido más de 30 países los que han estado en esta conferencia y volvemos a encontrarnos en las conferencias de Mindalia en directo, Dios mediante. Gracias y saludos a todos.